Continuamos con sentido común. Cuando hablamos de la interna de la Unión Cívica Radical, hablamos de la interna de la columna vertebral del FAP-UNEN. ¿Por qué? Porque sin radicales esa alianza política queda realmente debilitada. Y dentro de ese esquema político, hoy apareció una nueva discusión, es qué hacer con una posible alianza con el PRO, que es algo que van a discutir más adelante, supongo yo. Me acompaña uno de los dos candidatos a presidente que tiene la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, quien condujo ya los destinos de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires con muchos dolores de cabeza en los últimos tiempos, porque fue el que tuvo que armar el acuerdo cívico y social del 2009. E igualmente se peleó con medio radicalismo. Sí, me acuerdo que se peleó con sus amigos de siempre, con Moró, con Storani y con demás por el tema del armado de las listas. Y ahora le pregunto, ¿por qué quiere volver? Sí, ¿qué tal? La verdad que es... a veces me lo pregunto yo también, pero la realidad es que hay muchos radicales, hombres, mujeres, que han dejado de participar, de militar, y que están buscando un radicalismo que nuevamente abra sus puertas, que ponga el partido de pie, que le dé un motivo para el cual ser protagonista, por el cual tener una militancia. Y la realidad es que el radicalismo necesita estar fortalecido, incluso para fortalecer UNEN, y desde allí construir una verdadera alternativa hacia el gobierno tanto nacional como provincial. Así que yo estoy convencido de que cuando se hacen bien las cosas, los resultados son relativamente buenos. Cuando hay acuerdos lógicos, cuando hay acuerdos coherentes, cuando no hay proscripciones, cuando se facilita la militancia y la participación, el radical responde. Y la democracia necesita de partidos políticos claros, coherentes, fortalecidos, y el nuestro, a lo largo de la historia, ha tenido crisis que las ha superado, ha hecho aportes al país, ha tenido errores. Pero parece que en cada crisis va dejando gajos de su posibilidad electoral también, porque la gente, los que nacen, no nacen ya radicales, porque antes vos nacías en una casa radical o en una casa peronista, y eso se va perdiendo, y el radicalismo va perdiéndolo quizá mucho más aceleradamente que el peronismo. Sí, es muy probable porque el radicalismo es un partido nacional, es un partido que tiene una extraordinaria historia, en la institucionalización del país fue un protagonista fundamental, tanto desde el nacimiento de la democracia como desde la consolidación con el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero también a veces se ha perdido el sentido de la identidad, el sentido de la pertenencia, el sentido de la militancia, y eso hace que muchos dirigentes o militantes que han pasado por la fila del radicalismo lo hayan buscado en otros espacios. Yo creo que nuestro aporte tiene que estar en hacer lo posible por poner un partido de pie, por fortalecerlo. ¿Por qué tuviste que recurrir nuevamente a una alianza política con sectores que trabajan activamente junto con aquellos con los cuales te peleaste vos oportunamente, como Moró, como Storani? ¿Enfrentar a Alfonsín con un momento tuviste algún tipo de cercanía? Sí, es que en realidad esta lista que yo encabezo no es el acuerdo de sectores internos, es todo lo contrario. O sea, hoy nosotros padecemos parte de la crisis que en lugar de un comité institucionalizado hay un comité sectorizado. Y yo lo que impulso es algo absolutamente distinto, como ya lo hice cuando yo fui presidente. Es un comité por encima de las líneas internas. Entonces, mi candidatura es la expresión de hombres y mujeres del radicalismo que están fuera de los espacios internos tradicionales. A eso, por supuesto, le hemos sumado el acompañamiento del Modeso, el acompañamiento de la CON, el acompañamiento de la Juventud Radical en Lucha, el acompañamiento de la cantera popular en la provincia de Buenos Aires, el acompañamiento del movimiento de Leandro Ilia, el movimiento de autoconvocados radicales. Es decir, es un espacio absolutamente superador
y hemos hecho una lista que refleja esa realidad. Ahora, ¿por qué crees que algunos dirigentes radicales todavía se siguen sometiendo a los viejos métodos o quieren someter a los viejos métodos a lo que ellos pueden abarcar? Los otros días en el Comité de Distrito de San Martín nuevamente agredieron a una afiliada que quiso presentar una lista, una joven que quiso participar de la lista de juventud, algo milagroso, digo, que quieran participar los jóvenes, y realmente la pasó muy mal. No, desde ya. Bueno, estas son las prácticas que un comité institucionalizado las termina. Es decir, acá el problema es cuando un sector interno piensa que puede hacer y deshacer en el partido. Yo sé que para muchísima gente, para la gran mayoría, no le encuentra sentido a una interna partidaria en medio de lo que está pasando en el país, en medio de un gobierno nacional que ha perdido el rumbo, en medio de un... Está bien, pero también se pregunta, Insaurralde, ¿candidato de qué partido es? Bueno, justamente... Jorge Ceballos, ¿candidato de qué partido es? Si Stolbizer se presenta, ¿de qué partido es? Digo, exactamente, por eso yo digo que cada uno tiene su obligación, desde mi punto de vista, en su espacio. Para mí el radicalismo tiene una obligación que resolver el propio radicalismo, como un servicio al país y a la democracia. Lo que tiene que hacer es superar la crisis. Después la gente optará. Lo que tiene que hacer es un partido de todos y para todos los radicales que contenga un partido con propuestas, un partido que diga qué hay que hacer con la policía local, qué hay que hacer con el tema de la educación en la provincia, un partido que exija la puesta en funcionamiento de la policía judicial. Ahora, todo eso requiere un ámbito de debate. Pero los legisladores ni pito le dan, para no decir otra cosa, a las autoridades partidarias. Ellos llegan a ser legisladores y ellos son los que se expiden por cada uno de los proyectos que se analizan en la legislatura bonaerense, por ejemplo. Yo lo que estoy proponiendo justamente, Alejandro, es un partido fortalecido, un partido que genere compromisos y obligación, un partido que convoque, un partido que tome posiciones y que genere mandatos. Yo cuando fui presidente del Comité de la Provincia, hicimos el acuerdo cívico y social, que fue en el marco de una coherencia ideológica y programática con partidos que eran absolutamente afines. Garantizamos la absoluta participación de todos los radicales, y impulsamos un armado democrático de esas listas. Y trabajamos sobre la base de esta propuesta, lo pudimos hacer. Incluso en ese momento le entregamos al gobernador Scioli una propuesta integral de distintas políticas. Esto está todo documentado porque pudimos hacer funcionar un instituto de políticas públicas, pudimos generar las condiciones para debatir y tomar posición en estos temas, y eso fue un mandato para los legisladores. Eso fue también la alternativa de que los concejales de distintos lugares de la provincia tengan un ámbito donde recurrir, donde pedir un acompañamiento para determinadas políticas vinculadas con su situación o con cuestiones regionales. Entonces, esto requiere un partido que tenga esa característica. ¿Y cómo se llega a ese partido? O por una muy buena lista de unidad que previamente debe tener las bases de una acción política, qué es lo que queremos hacer, y con gente confiable para llevarla adelante. Esa es la única lista de unidad seria. ¿Cuándo son las elecciones? La elección es el 7 de septiembre, se votan los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, más allá que en muchos distritos, en los órdenes locales, hay listas de unidad. Daniel Salvador, muy amable, muchas gracias. La próxima discutimos sobre la posibilidad de una alianza con el PRO o no, sobre la posibilidad de fraude o no, porque siempre se da, y corrijan el tema de la violencia en los comités. Está muy bien, yo, Alejandro, corríjanlo a las patadas. Agradezco, y la verdad que la intención de esta lista 2015 es que no haya ese tipo de dudas, que se sepa que en un comité se puede entrar, más allá que se compartan o no ideas, y que se sepa que la Unión Cívica Radical apuntala exclusivamente los encuentros en frentes con aquellos partidos que tenemos garantía de poder coincidir programática y básicamente ideológicamente, para poder tener la certeza de que si llegamos al gobierno tenemos en claro
y de común acuerdo qué es lo que vamos a hacer. Gracias, Daniel. Gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos la semana que viene con más sentido común. Ustedes han sido muy amables, muchas gracias.